destacaría como tres cuestiones fundamentales, ¿no? La primera, pues se han recuperado 414 millones de euros este año 22 en la lucha contra el fraude fiscal, lo cual pues es un resultado positivo y pone de relieve la eficacia de los servicios de la Hacienda Foral en la lucha contra el fraude. También destacar que 9 de cada 10 euros de este fraude aflorado se ha recuperado, que creo que es una cifra muy importante, una eficacia y una eficiencia en la recuperación de estos importes muy importante. Y, por último, pues bueno, lo que demuestra también es que la estructura que hemos estado montando en Hacienda con los diferentes, tanto estructura de personal como la estructura de las diferentes herramientas que ponemos a disposición de los contribuyentes para que facilitarles el servicio, el cumplimiento de su obligación tributaria, pues van dando sus frutos, ¿no? Y por ello es lo que me gustaría resaltar, y pues seguiremos trabajando en esta línea de perseguir a aquel que no cumple con sus obligaciones tributarias, procurando ser cada vez más eficaces y más eficientes, e intentando siempre que sea la prevención un arma muy importante para nuestro trabajo, y el que no cumpla con su obligación, desde luego, pues obligarle y detectarle y que cumpla con su obligación y que pague contra sus consecuencias, ¿no? Hemos analizado actividades dirigidas a consumidores finales, es decir, básicamente comercio minorista, actividades profesionales, aquellos contribuyentes que realizan actividades económicas prestando un servicio a consumidores finales y que muchas veces cobran en efectivo esos servicios. Ahí se han realizado 80 actuaciones y se ha descubierto 5,8 millones de euros de deuda no declarada. Por otro lado, también recibimos información de las entidades financieras, de los bancos, de las cooperativas de crédito, etcétera, con todas las operaciones que realizan los contribuyentes, todas las cuentas que tienen, los saldos que tienen, pero también el volumen total de ingresos y el volumen total de ingresos y de gastos o de cargos y abonos en esas cuentas. Y también la utilización de terminales punto de venta y de datáfonos para el cobro por tarjeta. Eso ha dado lugar a 108 actuaciones con más de 4 millones de euros de deuda descubierta. Ahí podemos determinar que se han detectado a través de los movimientos bancarios, ingresos satisfechos a profesionales por parte de sociedades que no han sido declarados en el IRPF, retribuciones de capital no declaradas, ventas o ingresos procedentes de actividades económicas que tampoco habían sido declaradas o abonos en cuentas de los socios tampoco declaradas a la Hacienda Foral. También hemos perseguido la utilización de facturas falsas, facturas irregulares o sin contenido económico real. Ahí se han realizado 30 actuaciones con casi 2,5 millones de euros de deuda descubierta. Fundamentalmente, los sectores donde se ha apreciado esta práctica en el año 2022 están relacionados con aserraderos y mayoristas de madera, construcciones y montajes, reparación de maquinaria y algunas entidades que prestan servicios contables y financieros. También hemos analizado contribuyentes que utilizan sociedades para deducirse gastos privados, como gastos relativos a la compra, vehículos, consumos, viajes, eventos familiares, gastos privados. Ahí se han realizado 24 actuaciones que han dado lugar a una cuota descubierta de 2,7 millones de euros. Operaciones de reestructuración empresarial, también fusiones, escisiones, todo este tipo de operaciones que realizan las empresas. Hemos realizado 12 actuaciones que han supuesto 1.200.000 euros de deuda declarada en operaciones que no cumplían adecuadamente con las obligaciones tributarias. Cada vez teniendo más información y con los nuevos sistemas que hemos puesto en marcha, somos capaces de detectar también más contribuyentes que, debiendo presentar declaraciones, no las presentan y, por lo tanto, no cumplen con sus obligaciones tributarias. Pero nosotros detectamos que tienen obligación de declarar y les emitimos las correspondientes regularizaciones. Se han realizado 25.102 actuaciones sobre no presentadores el año pasado, que han dado lugar a unos ingresos de 11,5 millones de euros. La fiscalidad internacional probablemente es el ámbito más complejo en el que debemos movernos, precisamente porque las operaciones se realizan no solo aquí, sino en muchos otros países. Y este año, como fruto ya del trabajo realizado a lo largo de varios años de la Unidad de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia y con el aumento de la información a nuestra disposición, hemos sido capaces de detectar una importante bolsa de fraude en el ámbito del impuesto sobre la renta de no residentes en la Fiscalidad Internacional. Si comprueban la documentación que se les ha facilitado, verán que de los 414 millones de fraude descubierto en el año 2022, 102 han sido en el ámbito de la Fiscalidad Internacional.
internacional. Es decir, casi 1 de cada 4 euros de los que hemos descubierto estaban en ese ámbito. Bueno, a 1 de marzo de 2023, que es cuando están sacados estos datos, teníamos recuperado el 88,76% del fraude descubierto durante el año 22. Pero si miramos los 4 años anteriores, 2018-2021, el fraude descubierto, recuperado, era del 90,20%. E incluso si cogemos la serie completa desde el año 2009, desde que tenemos datos del Plan de Lucha contra el Fraude, las cantidades recuperadas se acercan ya al 93% del fraude descubierto. ¿Qué sucede? Que del fraude descubierto hay cantidades que podemos cobrar inmediatamente y hay cantidades que no podemos cobrar inmediatamente. Por ejemplo, las sanciones. Las sanciones, la normativa establece que no se pueden exigir hasta que no sean firmes. Eso significa hasta que no hayan pasado todos los recursos y se hayan pronunciado los tribunales sobre si verdaderamente esa sanción hay que imponerla o no. Es diferente a lo que pasa con las deudas tributarias. Las cuotas y los intereses, esas las podemos cobrar inmediatamente. Entonces, para que os hagáis una idea, de las cantidades pendientes de recuperar, que es menos del 7% más o menos, el 57% de esas cantidades son sanciones, que no las estamos pudiendo recaudar hasta que los tribunales no deciden definitivamente. También hay una parte que no tengo aquí exactamente la cifra, pero también hay una parte que es aquellas de empresas que acaban en concurso de acreedores. Porque cuando una empresa entra en concurso de acreedores, pues no podemos cobrar hasta que el juzgado no da los distintos pasos. Básicamente, esos son los supuestos. Los datos de los delitos los tenéis en el cuadro. En el cuadro tenéis que hemos remitido 10 actuaciones, se han correspondido con expedientes en los que se ha determinado la posible comisión de delito contra la hacienda pública por 2,5 millones de euros. Estos son otros supuestos en los que no podemos cobrar inmediatamente porque hay que esperar a que se pronuncie el juzgado, etcétera, ¿no? Y en cuanto a lo que planteas, efectivamente, todo lo que regularizamos puede deberse a 2 causas. Una, a que el contribuyente verdaderamente quiera defraudar y lo haga a propósito, y en esos casos es cuando, además de cobrar las cuotas y los intereses que no hayan pagado, les imponemos sanciones. Y también hay supuestos en los que los contribuyentes simplemente se han equivocado o no han tenido en cuenta todas las circunstancias, y cuando vemos que es claramente un error, en esos casos lo único que hacemos es cobrar las cantidades que no se habían ingresado con los intereses correspondientes, pero en esos casos no se imponen sanciones.